Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. Es la lección número 6, la que estaremos estudiando en esta ocasión, lección que pertenece al último trimestre del año 2023. Esta lección lleva como título Motivación y preparación para la misión. Y el texto de esta semana lo encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 24 y versículo 44, donde leemos de la siguiente manera. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muy bien, vamos a tratar de dar esta lección. La verdad es que yo creo que la década de los 50 a mí me ha golpeado muy duro. Eh, He perdido una fuerza en mi voz y esa es la razón. No sé por qué, no entiendo por qué razón, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Todo lo que voy a hablar lo voy a poner por escrito. Por favor, léalo. Hay mucha información importantísima que usted no la va a encontrar en otro lugar fácilmente, sino que acá, así que le voy a poner por escrito todo, como lo hice la semana pasada. Para los nuevos, yo comencé el estudio de la lección de escuela sabática ya por 1914, ya casi 10 años atrás, y yo lo hacía por escrito, todo era por escrito. Así que en esta ocasión vamos a darles por escrito para recordar los viejos tiempos y así tiene usted una información muy valiosa e interesante. Gracias por sus eh, cartitas, por sus misivas, por sus mensajes. Gracias por las oraciones también. En verdad son muy apreciadas. Eh, el Señor escucha la oración de sus hijos y Él hace en verdad ciertos milagros cuando eh, eso alaba su nombre, glorifica su nombre. Así que ahí vamos cada día mejorando con la fe de que lo que Dios comienza lo termina y lo termina bien. Así que sigo en mi lucha con mi salud y estoy viendo la mano de Dios. Despacio estoy viendo la mano de Dios, pero lo estoy viendo. Así que muchas gracias, hermano. Vamos a comenzar con la lección esta que está hablando de un pequeño lapso de tiempo que está más o menos de 50 días entre la resurrección de Cristo y el día del Pentecostés. Así que por favor lea lo que voy a poner por escrito, que hay mucha información valiosa que no la vamos a poder transmitir en el video porque es mucha información. Entre una de las cosas interesantes que tenemos que notar es que los acontecimientos importantes de Jesucristo ningún humano los pudo contemplar. Entre uno de ellos está la resurrección. La resurrección de Cristo ninguno de los apóstoles pudo contemplarla. Ellos recopilaron cierta información de lo que había sucedido. Los soldados que estaban cuidando la tumba realmente explicaron lo que sucedió, pero no vieron realmente lo que pasó. La otra explicación viene de los ángeles. Ellos también explican una parte, pero los apóstoles, los cuatro evangelistas, no explican lo que sucedió porque fue velado al ojo humano. Fíjense que interesantemente el día viernes, entre las 12 y las 3 de la tarde, la hora más agónica del sufrimiento de Jesucristo, también fue velado al ojo humano. Nadie contempló la agonía que pasó Jesucristo en esas últimas 3 horas de vida. ¿Por qué? Porque Dios así lo decidió. Mandó una oscuridad mundial. Fíjense que esa oscuridad fue mundial. Comenzó
a las 12 del mediodía más o menos y terminó unos minutos antes que Jesucristo expirara. Jesucristo fue crucificado como a las 9 de la mañana o a la hora tercera y a las 12 comienza la oscuridad. Muchos creen que esa oscuridad fue una oscuridad parcial, pero no, la oscuridad fue mundial. Ya le voy a explicar por qué. Otros creen que fue un eclipse. No, un eclipse no puede ser, porque para esa época que se celebraba la Pascua en Israel, hay luna llena. Y cuando hay luna llena quiere decir que el sol está completamente opuesto a la luna, o más bien dicho al revés, la luna está completamente opuesto al sol, es decir, el sol está en un extremo, la tierra está en medio y la luna está en el otro extremo del sol, al otro lado del sol. Por lo tanto, un eclipse no puede ser. Y también recuerde que un eclipse dura de entre 12 a 15 minutos, no más de eso. Y aquí fueron 3 horas de completa oscuridad. Estaba una profecía acerca de eso. Amós 8, 9. Amós 8, 9 dice, en aquel día afirma el Señor omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Esa es una profecía del día de la muerte de Cristo. Y hubieron historiadores que escribieron ese fenómeno. Por ejemplo, encontramos a un astrónomo romano de nombre Flegón, así se llamaba Flegón, y él registró este fenómeno en el año 14 del reinado de Tiberio, que fue el mismo año que crucificaron a Jesús. Y él escribe, el más grande eclipse que se haya sabido en la historia ha pasado ahora en la tierra. El día se tornó en noche, de tal manera que las estrellas del cielo aparecieron de nuevo. Esto es en Roma. Ahora si usted va al sur en Egipto, allí había también otro personaje llamado Dionisio el Európago. Y él escribió y se encuentra en la historia egipcia. Dice, o la divinidad está en sufrimiento, o la base del mundo se está disolviendo, cuando contempló esa oscuridad. Así como fue la muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo, también fue la resurrección. Nadie pudo contemplar la resurrección. No fue permitido a un mortal contemplar cuando Jesucristo se vistió de nuevo del traje de inmortalidad. Nadie pudo contemplar eso. Y nosotros encontramos que el día domingo, de acuerdo a la lección que se trata, compartir la buena noticia, eh, allí ese día encontramos sucesos bien importantes. Sin duda alguna, la resurrección tuvo su momento aun cuando no había amanecido, aun cuando estaba oscuro. Si leemos varias versiones de la Biblia, la resurrección de Jesucristo, el alba estaba por rayar, o sea que Él resucitó en un momento de oscuridad. Hay un pensamiento que dice que el amor y el dolor tienen un sueño ligero. O sea, es decir que el sueño del amor y el dolor son cortos. Una persona cuando está enamorada duerme poco. Se acuesta bien noche pensando en ese amor que tiene y bien temprano se despierta. Está enamorada, tiene un sueño corto, padece de un sueño ligero. Lo mismo una persona que está en dolor, ya sea físico o moral, que cuesta dormirse y bien temprano ya está despierto con su sufrimiento físico o moral. Y aquí encontramos nosotros un grupo de mujeres que está en pena por la muerte de Jesús y tienen un sueño corto.
porque antes que amanezca el día, ellas ya se han puesto en camino para terminar una obra inconclusa. Y esa es la obra de embalsamar a Jesucristo. Nicodemo había comprado muchas especies, muchísimas aromas para embalsamar a Jesucristo, pero era viernes de tarde y lo único que se hizo es que se ataron esas especies al cuerpo de Cristo. No se pudo embalsamar el cuerpo, se sepultó el cuerpo así como estaba y a su lado se le ataron todas esas especies. Y el amor de estas mujeres, el dolor, porque es una combinación de dolor y de amor por Jesucristo, las hace levantarse muy temprano, en la madrugada, un grupo de mujeres para terminar la obra de ir a embalsamar. Fíjense que allí, cuando leemos los evangelios, Juan solo menciona que es María Magdalena. Mateo añade a María, madre de Santiago, en Mateo 28:1 y Juan 20:1. Marcos añade a Salomé en Marcos 16:1 y Lucas añade a una mujer llamada Juana en Lucas 24:10. Hay una pequeña discrepancia en los cuatro evangelios, pero posiblemente estas mujeres iban en grupo, separados, encaminados desde sus diferentes lugares o casas a la tumba de Jesucristo. Pero allí, cuando llegan, se encuentran con una gran noticia, que la tumba está vacía. El pensamiento de ellas era: ¿quién nos va a remover la piedra para que terminemos de embalsamar a Jesucristo? Es interesante que ninguno de ellos había comprendido las palabras de Jesucristo, que al tercer día iba a resucitar, porque en el acto de ir a embalsamar significa que en la mente de ellas no iba a haber resurrección y había que preparar ese cuerpo para que durara el más grande, el más largo tiempo posible. Pero aquí la gran pregunta de ellas queda resuelta. Los ángeles habían movido esa piedra para ellas, para que ellos fueran testigos de la resurrección. Y esto les da a ellas una sorpresa grande. También las llena de temor enfrentarse a estos seres angélicos, escuchar de ellos. Y cuando llegan al lugar encuentran ellas, fíjense que la Biblia dice: ¿quién nos quitará la piedra? Si usted lee Mateo 24 del 2 al 8. Pero llegaron y la piedra estaba quitada. Allí el asunto es que la piedra no está solamente quitada, sino que el cuerpo no está allí, el cuerpo de Jesús. Entonces, allí comienzan los ángeles en acción y ellos dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En otras palabras, le están diciendo: ¿por qué vienen con materiales de embalsamar a aquel que posee vida inmortal? ¿Cómo se les ocurre venir a embalsamar a uno que tiene vida inmortal? ¿Por qué lo hacen? No es un regaño, no, es una pregunta para que ellas piensen, porque la acción de ellas es el resultado del amor y del dolor. Están cegadas, no pueden ver más allá. Y terminan diciendo, continúan los ángeles diciendo: Él no está aquí, sino que ha resucitado. Él ha abandonado la tumba para no volver jamás y se ha llevado con él las llaves de la tumba. Por eso es que Apocalipsis dice que él tiene las llaves del sepulcro y de la muerte. Se las llevó con él. Habían personas que habían resucitado antes,
pero resucitaron por medio de alguien. Pero en este caso de Jesucristo, Él resucita porque Él tiene poder de resucitar. El Padre solamente le dio el permiso que podía resucitar, pero Él tiene el poder de resucitar, y por eso es que la Biblia dice, yo tengo en mí el poder de deponer la vida y de volverla a tomar. Eso no lo tiene nadie, solo Dios. Mitad hombre, mitad Dios. Mitad hombre para que nosotros entendiéramos, pero en el centro de Él, Dios completo. Y esa parte, nosotros aunque la estudiemos por la eternidad, no la vamos a poder entender. Hay una parte del Espíritu de Profecía que dice que la naturaleza de Cristo murió, pero no la deidad. Eso no lo vamos a entender. Hay otra parte que dice que el Padre dejó de existir con la muerte de Cristo. Eso no lo vamos a poder entender, y lo único que vamos a poder hacer es especular en ese tema. Pero aquí la parte interesante es que las mujeres van y comparten la noticia de acuerdo al día domingo. Y allí encontramos que los discípulos no creen, no están creyendo lo que las mujeres han hablado. Si leemos en Lucas 24, 2 a 8, dice, y les parecieron vanas sus palabras y no les creyeron. Fíjense que aquí encontramos dos grupos interesantes. Unos que creen que algo grave va a pasar y otros que no creen que eso pueda pasar. Los que creen que algo grave van a pasar son los escribas, los sacerdotes y los fariseos. Le voy a leer Mateo 27, 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo cuando estaba en vida, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro, hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquí hay dos grupos. El grupo que mataron a Jesús creen que algo grande va a suceder. A ellos les extrañaría que no pasara. Y los discípulos de Jesús creen que nada va a suceder. ¿Sí se da cuenta la ironía de eso? Van las mujeres y dicen, Jesús ha resucitado, no está en la tumba. Y ellos dicen, no puede ser. Imagínese usted, los mismos discípulos de Jesús no pueden creer que algo grande ha pasado. Pero los que no son discípulos de Jesús sí creen que algo grande va a pasar. Y estos tendrían una sorpresa si no pasa nada. Los otros tenían una sorpresa si pasaba algo. Pero estos tienen una sorpresa si no pasaba nada. Y por eso es que van de Pilato y dicen, este dijo que iba a resucitar. Por cualquier cosa aseguremos la tumba para que no resucite o para que no vayan a llegar los discípulos y se roben el cuerpo y digan que ha resucitado y es mentira. ¿Sí se da cuenta eso? Y ahí encontramos a Pedro que recién unas cuantas horas había huido de Jesús. Ahora lo encontramos corriendo donde Jesús. Y es que, hermanos, lo que pasa es que hay ciertas cosas que a nosotros no nos calzan. Muchas veces, en el caso de Pedro, él estaba asombrado, quería darse cuenta por él mismo si lo que se estaban diciendo era verdad. Y muchas veces
Cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, somos incapaces de creerlo. Muchas veces quizás nos conformaríamos con encontrar el cuerpo de Cristo aún envuelto en lienzos. Y cuando nos damos cuenta que el cuerpo no está y los lienzos sí, se nos hace bien difícil de creer. Somos por naturaleza incrédulos y eso es lo que está pasando aquí con los discípulos. Una total sorpresa ante la resurrección. Dos grupos, uno que espera la misión, que comparte la buena noticia, y el otro que no puede creer las nuevas noticias. Muy bien. Y allí, vamos al día lunes, aparece el día lunes con un título, Un fundamento profético. Ahí aparece Jesucristo. Y este es el texto de la semana donde Jesucristo se les aparece varias ocasiones durante esos 40 días. Jesucristo quería dejar claro ante ellos que lo que vieron no fue un fantasma, no fue algo esporádico. Quería dejar la completa seguridad de que lo que vieron fue a Jesucristo. Y por eso en la primera reunión, que ya lo estudiamos la vez pasada, Él aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Y están aterrorizados porque tienen miedo a encontrarse con un fantasma. Y en esa ocasión Él pregunta si hay algo de comer y le dan de comer pescado y Él se sienta y come pescado enfrente de ellos. Un fantasma no come, un fantasma es transparente, pudiéramos decir, y podría ser el simulacro de comer, pero usted viera la comida porque es transparente. Y en el caso de Jesucristo, eso les quedó grabado a ellos que lo vieron comer. Eh, eh, pero no se limita a solo eso, sino que allí Jesucristo les vuelve a explicar su muerte y por eso 24:44 de Lucas dice, estas palabras yo se las hablé a ustedes cuando estaba con ustedes antes de morir, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En pocas palabras, en el Antiguo Testamento. Ve, y comienza él de nuevo, especialmente con los dos discípulos en camino a Emaús, a hablarle de todas las profecías, a abrirle los ojos para que ellos se dieran cuenta que lo que Jesucristo pasó estaba escrito en la Biblia y tenía que pasar porque así fue diseñado por Dios. Así que es muy interesante que se pone el fundamento profético. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día estamos también fundamentados, valga la redundancia, sobre un fundamento profético. Esta iglesia salió de la profecía para predicar la profecía y eso es nuestra base fundamental. Predicamos la profecía, predicamos un mensaje que nadie más predica, un juicio que se está llevando a cabo en este momento y la pronta venida de Cristo, guardando los 10 mandamientos y siguiendo las leyes que Dios ha dejado. Estamos nosotros también en un fundamento profético. Fíjense de que hay muchas personas en nuestras iglesias que no creen en el espíritu de profecía. Estas personas tienen un problema serio porque en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Entre una de las características fundamentales de nuestra iglesia es que tenemos el espíritu de profecía, que tenemos la fe de Jesús, que es el espíritu de profecía. Y si usted no cree en el espíritu de profecía,
también no cree en la Biblia, porque el espíritu de profecía no es otra luz, sino que es la explicación de la Biblia. La Biblia es escueta, es corta. La Biblia hay versículos que usted no los puede entender. Y sí los puede entender si usted pide al Espíritu Santo que le ayude a entender. Yo he tenido muchos casos que no entiendo un versículo y me pongo a orar y le digo, Señor, explícame este versículo, ¿qué quiere decir? Y viene el Espíritu Santo y me explica lo que ese versículo quiere decir. Pone el pensamiento en mi mente que calza con el versículo. Y me ha sucedido que meses o años más tarde, leyendo el espíritu de profecía, encuentro exactamente la misma explicación que se me dio a mí. El espíritu de profecía es vital. El que no cree en el espíritu de profecía no pertenece a nuestra iglesia y tampoco cree en la Biblia, porque sencillamente el espíritu de profecía es la explicación más amplia de lo que es la Biblia. ¿Se da cuenta? El que niega el espíritu de profecía, el siguiente paso va a ser negar la Biblia y el siguiente paso va a ser la apostasía. Tenemos otros que solo creen partes, la parte que les conviene o que les gusta. Y el espíritu de profecía se cree todo, se tiene que creer todo. Y no vamos a entrar mucho en eso, pero sí es un pensamiento porque esto Jesucristo dio el fundamento profético justamente al resucitar. Los apóstoles quedaron convencidos de la vida, muerte y resurrección de Cristo basados en la profecía del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que estar convencidos que todo lo que viene en el futuro está basado en la profecía del Antiguo y del Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a continuar al día martes, la espera y la misión. Aquí los discípulos están reunidos. Ya Jesucristo ha permanecido 40 días con ellos. Si usted hace la cuenta de esos 40 días, desde el domingo en la mañana que resucitó hasta cuando se fue, usted se va a dar cuenta que Jesucristo parte un día viernes. Haga la cuenta. Haga la cuenta desde el domingo en la mañana al lunes en la mañana, el primer día, y siga haciendo la cuenta así y usted se va a dar cuenta que los 40 días se cumplen un día viernes. Y allí estas personas quedan reunidas y cuando quedan reunidas quedan en oración. Están unidos en oración, completamente unidos en oración, y aquí hacen algo muy interesante que es la elección del apóstol que va a reemplazar a Judas. Fíjense que yo he enseñado equivocadamente, y lo admito, porque nosotros estamos para aprender, y he escuchado que otros enseñan equivocadamente que Matías no era el sucesor de Pablo, sino, que Matías no era el sucesor de Judas, sino que Pablo era el sucesor, y hubo allí un adelanto de los apóstoles para nombrar a una persona. Y no es así. Déjeme explicarle qué es lo que dice el espíritu de profecía. Ahora yo anduve buscando estos textos, pero estos textos es un pedacito aquí y un pedacito allá, y por más que luché, yo no los pude encontrar, pero de todas maneras se los voy a decir. Si a usted le interesa, búsquelo, como ha sucedido otras ocasiones, y hay muchos hermanos que llaman y dicen, sí, hermano, encontré ese texto. Así que les queda de deber a ustedes y a mí
Yo los voy a buscar, yo sé que los tengo escrito en algún lugar. ¿Qué es lo que dice el espíritu de profecía? Y no, la elección que hicieron allí es una elección correcta que la guió el Espíritu Santo. Matías no se vuelve a mencionar nunca más en la Biblia, sino solo esa vez. Y Matías en verdad reemplaza a Judas, Judas Iscariote, que se asesinó, se suicidó. Y Pablo no viene a reemplazar a Judas. Pablo reemplaza, según era el espíritu de profecía, a Esteban. O sea que Pablo, aunque él se llama apóstol de Jesucristo, en verdad es el reemplazo de un diácono y Matías es el reemplazo de un apóstol. ¿Por qué? Eso lo explica el espíritu de profecía. En el día del Pentecostés iban a suceder ciertas cosas importantes en el cielo y en la tierra. En el cielo, Jesucristo, después de haber partido y estar 10 días en el cielo, iba a entrar en la primera parte del santuario para interceder por sus hijos aquí en la tierra, o sea, iba a entrar en el lugar santo del templo del cielo. Y en 1844 Jesucristo entró al lugar santísimo en la parte del cielo y eso es como se conoce por nosotros como el día de la expiación, que es un juicio que se está llevando hasta la fecha y es Jesucristo en el lugar santísimo. Pero primero él tenía que entrar al lugar santo y eso fue exactamente ese mismo día del Pentecostés. En el pectoral del sumo sacerdote tiene 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel y después en la siguiente etapa representaban a los 12 apóstoles de Jesucristo. Ahora Jesucristo va a entrar al lugar santo a funcionar como sumo sacerdote y las 12 piedras del pectoral también representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Al faltar un apóstol, una de esas piedras era ficticia. Por lo tanto, el Espíritu Santo ordena que se elija el que va a reemplazar a Judas Iscariote y se elige a Matías, que reemplaza a Judas Iscariote y ese día del Pentecostés Jesucristo entra al lugar santo con las piedras de su pectoral completo, porque en la tierra hubieron 12 tribus y en ese momento que él entra al lugar santo existen los 12 apóstoles que él lleva representado en su pectoral. Pablo aparece un tiempo más tarde, no mucho tiempo después de eso, porque comienza la persecución y allí entra en acción el apóstol Pablo, que él viene a reemplazar a Esteban, que es un diácono. Por esa es la razón de que el día martes lo titula La espera y la misión, como los apóstoles estaban esperando comenzar esta misión, preparándose en todos los aspectos, con ayuno y oración y buscando las personas correctas para llevar adelante la misión que se les había encargado. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte, que es el día del Pentecostés. Jesucristo entra al lugar
santo para comenzar la intercesión por la iglesia. No es la purificación del día de la expiación, no es interceder, el continuo sacrificio que se le llamaba antes. Ese mismo día, el Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado sobre los que están en el aposento alto y comienzan todos a dar las señales de la presencia del Espíritu Santo, y entre ellos aparecen lenguas de fuego repartidas sobre sus cabezas. Esas lenguas representan el don de lengua. El don de lenguas está compensando. Mire, yo le he escrito aquí lo que significa el día del Pentecostés. Aquí no vamos a tener tiempo, además va a ser muy cansador todo esto, así que lea por favor. Ahí le he puesto con lujo de detalles el día del Pentecostés, explicando lo que es ese día y también la Pascua. Ve, en el día del Pentecostés aparecen lenguas, y esas lenguas representan los idiomas que el Espíritu Santo les está permitiendo hablar. El día del Pentecostés, con este milagro, es el antídoto de la Torre de Babel. Antes de la Torre de Babel tenían una sola lengua, pero por el pecado que estos hombres estaban cometiendo, Dios viene y hace muchas lenguas. Son prácticamente 70 lenguas las que se consideran como lenguas básicas. Fíjense lo que les estoy diciendo. Ve, entonces recuerda que la misión de los 70 es representativo, que iban a ir a 70 lugares donde hablaban los 70 idiomas originales que salieron de la Torre de Babel. ¿Ve? Y aquí los discípulos comienzan a hablar en esas lenguas para predicar el Evangelio. O sea, ¿qué pasa? Muy interesante. Lo que pasa ahí es que están haciendo algo que nunca se ha oído, porque las personas que estaban allí comienzan a escuchar que cada quien está hablando en un idioma diferente. Yo les he puesto allí lo que es las 3 explicaciones del don de lenguas. Nosotros tenemos más o menos 3 partes en la Biblia donde habla de diferentes tipos de don de lenguas. Hechos 2 es uno de ellos, Corintios 13 es otro y Corintios 14 es otro. La primera es el acto de hablar en otra lengua. Ahora, el espíritu de profecía amplía un poquitito más todo esto y dice que la persona que el Espíritu Santo le da el don de lengua tiene un dominio perfecto de pensamiento, de vocablo y de pronunciación. O sea, usted está consciente que está hablando otro idioma y usted piensa en ese idioma y escucha en ese idioma tan naturalmente como habla su propio idioma. Ese es el don de lenguas, uno de los dones de lengua. Entonces, allí encontramos que hay otro don de lengua como hablar en lenguas angélicas, y hay otro don de lengua. Mire, estúdielo despacito, lo que yo le he puesto para que logre entender qué es lo que está diciendo allí y cómo se puede comprender el verdadero don de lenguas. ¿Qué pasa en nuestro tiempo? ¿Por qué en nuestro tiempo no hablamos en lengua? Bueno, por varias razones. Primero,
porque no se necesita. Déjeme buscarle aquí a ver si lo encuentro yo, lo que le estoy diciendo, para que usted se dé. Sí, aquí lo encontré. Ah, ¿por qué nosotros, la Iglesia Adventista, no tiene el don de lenguas en estos días? ¿Se va a hablar del don de lengua en el futuro? Sí, se va a hablar. El espíritu de profecía dice que se va a hablar. Cuando venga el fuerte pregón, que usted tenga que ir a predicar y usted encuentra que va caminando y ahí hay un japonés que no entiende el español, el Espíritu Santo le va a decir, háblale en japonés y el Espíritu Santo le va a dar el don de lengua. Pero ¿por qué no lo tenemos en este momento? Mire, la primera razón es porque el día del Pentecostés lo continuó la página impresa. En la reforma del siglo XVI, que hubo en el siglo XVI, allí apareció un aparatito bien interesante que se llama la imprenta. La imprenta con el tiempo vino a imprimir, valga la redundancia, todo lo que es la palabra de Dios en todo idioma disponible. Entonces, en este momento, cada país tiene suficiente material, casi cada país, pudiéramos decir, tiene suficiente material en su propio idioma. Además, la gran cantidad de obreros que hay ahora en todos los países. ¿Por qué necesito yo ir a predicar a China cuando en China hay miles de hermanos que hablan el idioma allí naturalmente y están predicando el evangelio? Porque yo tengo que ir y dedicarme 2, 3, 4 años en aprender el idioma para dar el evangelio. No, eso ya sucedió anteriormente. Alguien fue en los 1700, 1800, 1600, se llevó toda su familia, aprendieron el idioma, comenzaron a traducir la Biblia se tradujo a ese idioma y ahora eso es algo que todos lo tienen. Se fundaron iglesias, hay personas que andan predicando en su propio idioma, pero no por eso no se necesita que en nuestra iglesia se desarrolle el don de lenguas. Para nada, porque no hay necesidad. Una de las cosas que tenemos que comprender es que cuando la iglesia está en necesidad, Dios suple la necesidad con un don. Mientras la iglesia no tenga ninguna necesidad, no hay por qué dar un don que la iglesia no necesita. Pero estudie, por favor, eso. La primera es hablar en lenguas de otros países. La segunda que usted encuentra en Corintios 13:1 es hablar las lenguas angélicas. Y esta parte es bien complicadita porque posiblemente este tipo de lengua lo necesitó personas como Daniel, Ezequiel, Juan, que el ángel venía y para entender completamente el mensaje fueron dotados con una lengua angelical para que comprendieran realmente lo que el ángel estaba diciendo. Eso no lo entendemos. Y la tercera, que lo encuentra en Apocalipsis 14:12, es aquel que no se le entiende lo que habla porque está hablando para Dios. Y esta gente dice, si no tiene quien le traduzca lo que está diciendo, es mejor que no hable. Hable con Dios en el idioma ese. Se lo voy a leer. 1 Corintios 14 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Y esa parte, pues nadie le entiende, es la parte difícil que nosotros no logramos comprender lo que está pasando. Pero de todas maneras, la Biblia da las pautas en la misma Biblia de cómo mantener el orden en la iglesia. Y dice,
se tiene que evitar el desorden y la confusión en los servicios religiosos. Primera Corintios 14:23. Sí, pues, porque hay muchas religiones que tienen un falso don de lenguas. Por eso estoy explicando un poquitito esto. Nosotros los adventistas no lo tenemos, y es que no creemos en él, pero no tenemos ninguno de los tres dones correctos, de los tres dones que tiene la Biblia. Habemos personas que tienen la capacidad de hablar bastantes idiomas. Un ejemplo de ellos era el apóstol Pablo. Él dice: yo hablo más idiomas que todos ustedes. Aparentemente esos idiomas eran aprendidos. Aquí en nuestra iglesia hay muchas personas que hablan muchos idiomas. Es interesante. Yo una vez fui a la Universidad Andrews a dejar a una de mis hijas y ahí apareció una niña con carita oriental, así achinadita. Y inmediatamente ella comenzó a hablar inglés, inglés perfecto. Yo la escuchaba y estaba inglés perfecto. Y alguien dijo: ¿hay alguien que puede traducir a coreano? Y ella dijo: yo traduzco. Y comenzó a hablar en coreano, pero con qué facilidad. Y hubo otro idioma y ella comenzó a hablar ese idioma. Yo traduzco también. Al final terminó hablando español perfecto de España. Y yo estaba asombrado viendo a esa chiquitilla como de 14, 15 años que dominaba saber cuántos idiomas. Eso es un don natural. De eso lo tenemos en la iglesia. Gente que tiene la habilidad de aprender el lenguas. Pero el don de lenguas en verdad no lo necesitamos. Un día va a ser derramado cuando la iglesia lo necesite. Y aquí encontramos a nosotros, para ir más adelante, que la misma Biblia da un orden que tiene que ver en lo religioso. Primera Corintios 14:23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no diráis que estáis locos? Esa confusión no puede haber. Primera Corintios 4:27 dice: si alguno habla en lenguas, sea esto por dos o a lo más tres y por turno. Primera Corintios 14:28 dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si lo que usted está diciendo nadie lo entiende, cállese, hable para Dios, hable en el idioma que usted le quiere hablar, ¿no? Eh, es mejor hablar con el entendimiento que hablar en un idioma que no se conoce. Se lo encuentra en 1 Corintios 14:19. Pero la parte importante de esto es que esto lleva a una predicación al apóstol Pedro, donde se bautizan muchísimas personas. Y eso es por la ayuda que el don de lengua dio. Entonces aquí encontramos algo muy interesante, que fíjense que el sermón de Pedro, de Pablo y de Jesucristo no eran grandes sermones, no eran grandes verdades teológicas profundas como los sermones de los puritanos, ni una muestra de un genio mental grande o espiritual. No, 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 eran predicaciones sencillas. Pedro dice: aquel que vino entre nosotros, ustedes varones lo crucificaron. Eso fue el mensaje sencillo. El mensaje que estudiamos en este sábado de Jonás. El mensaje de Jonás era un mensaje sencillo. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese es un mensaje que no tiene ninguna profundidad teológica. Es un mensaje de advertencia. Es un mensaje donde la persona tiene que despertar y tiene que hacer algo. Y encontramos que el apóstol Pedro está dando un mensaje tan claro y tan sencillo. Y esos mensajes tocan el corazón. Fíjense que yo allí he puesto 5 elementos del apóstol Pedro en su mensaje. Él se adapta a la circunstancia. Está 100% basado en las escrituras. Tiene una fuerte condenación del pecado. Habla de Jesucristo desde el principio, a la mitad y al final. Y lo más importante, tenía la presencia del Espíritu Santo.
¿verdad? Ese es lo importante de dar un sermón. Y déjeme explicarle un poquitito. Yo creo que esta lección es un poquito informal y déjeme explicarle un poquitito. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un sermón y un estudio bíblico? Porque en nuestra iglesia los sábados se tienen que predicar sermones, no estudios bíblicos. Y se tiene que predicar a Jesucristo crucificado, tiene que ser sermones cristocéntricos. Pero penosamente no se predican sermones, sino que sean estudios bíblicos. Mire, un estudio bíblico tiene como función hacer comprender a la persona lo que se puede comprender. Y un sermón tiene como función llevar a la persona más allá de lo que no se puede comprender. Se lo voy a explicar en palabras sencillas. Yo le voy a ir a dar a una persona un estudio bíblico acerca de la muerte, de los muertos. ¿Puede comprender ella lo que los versículos dicen? Que los muertos nada saben, una vez se murieron ya no aman, ya no escuchan, ya no odian, ya no alaban, no andan deambulando, perecieron, no tienen pensamiento. Eso es un estudio bíblico. Usted le está diciendo a la persona lo que puede entender. Ella lo puede entender perfectamente. Ahora, eso se entiende. Eso es un estudio bíblico. Es para que usted comprenda lo que se puede comprender. Y el estado de los muertos, después de darle varios versículos a la persona comprende perfectamente que un muerto está muerto y no está vivo. ¿Sí se da cuenta? Un sermón no. Un sermón eleva a la persona más allá de lo que no puede comprender. A la misma persona que le di el estudio bíblico, se le murió su mamá la siguiente semana. Este es un ejemplo. Entonces yo voy a llegar y le voy a dar un estudio bíblico. Le voy a decir, los muertos nada saben. No, eso ya lo comprendió ella. Ahora ella necesita unas palabras que la eleven sobre aquello que no puede comprender. ¿Qué es lo que no puede comprender? La muerte de su madre. ¿Qué necesita? Palabras de esperanza. Entonces, al final no logró comprender la muerte de su madre, pero el sermón la elevó a que va a haber un día glorioso donde Jesucristo va a vencer la muerte y ella va a poder contemplar a su madre en el día de la resurrección. ¿Sí se da cuenta la diferencia entre un sermón y un estudio bíblico? Tristemente, nuestra iglesia los sábados a mediodía no tiene sermones, sino que estudios bíblicos. Y por eso es que la mayoría de veces la persona sale exactamente como entró a la iglesia. Porque lo que fue una explicación de lo que ella podía comprender y lo que andaba buscando era algo que lo elevara más allá. Y ante los problemas de la vida, ante las enfermedades, ante el sufrimiento, ella salir con una conciencia, con el alma llena de esperanza, que hay esperanza en Jesús. Esa esperanza está en Jesús. Y es por eso es que muchas veces vamos a la iglesia y salimos exactamente lo mismo, porque el que predicó pronunció 15, 11, 10, 14, hasta 20 textos bíblicos para que nosotros comprendiéramos lo que se puede comprender. El sermón de Pedro no era eso. El sermón de Pedro era hablar de aquel que ellos crucificaron. Y fíjense que en Hechos 2:37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Ah? Ese es el resultado final de un buen sermón. No es salir diciendo qué bonito estuvo. No, el resultado de un buen sermón tiene como final la reforma. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer nosotros para tener uno de esos sermones como el que predicó Pedro y como el que predicaba Pablo y como el predicó Jesucristo? Mire, lo primero es pedir el don del Espíritu Santo, cosa que casi nunca lo hacemos. Lo pedimos esporádicamente, cuando lo necesitamos y no nos impregnamos del Espíritu Santo.
2, llevar una vida de oración y obediencia. Esta oración y obediencia son las llaves secretas que abren las dos puertas de la santidad. Necesita las dos llaves, oración y obediencia. 3, estudiar con profundidad la palabra de Dios. Hay gente que dice, el Espíritu Santo me va a iluminar. No se engañe, no le va a iluminar nada el Espíritu si usted no ha estudiado. Estudie, por favor. Ore, obedezca, pida el Espíritu Santo. Y la última, entre muchas que hay, tener una consistencia en la vida espiritual. No se trata solo de buscar la santidad cuando vamos a participar en la iglesia. Y una vez que ya participamos en la iglesia, ya no importa, ya esta semana no tengo nada que hacer, el otro sábado yo no voy a participar, así que la santidad no la necesito mucho. No, la vida de santidad es todo el tiempo. Los sermones que esta gente tenían eran poderosos porque ellos practicaban la oración, la obediencia, estudiaban la palabra y eran consistentes con la santidad y tenían la presencia del Espíritu Santo. Muy bien. ¡Qué tremendo! Vamos a ir a último día para terminar la lección. Doy gracias a Dios que pude dar la lección. El retrato de la iglesia primitiva. Y allí nos lleva a Hechos 2:41, que lo vamos a leer en este momento para lograr comprender lo que dice el día jueves, un retrato de la iglesia primitiva. Dice, así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las mesas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Eso, en pocas palabras, se llama discipulado, que involucra enseñanza, camaradería, doctrina y comunión. Y esas son una de las cosas que faltan más en nuestra iglesia. Las iglesias están completamente divididas. No tenemos esa camaradería, no tenemos esa comunión los unos con los otros. Toda la vida, la mayoría de iglesias se está peleando por una cosa o por otra. Hay unos que lo quieren hacer así, hay otros que lo quieren hacer asá, y cuando estos no se ponen en común acuerdo, se entablan batallas campales en la iglesia, donde se terminan dividiendo y el resultado es la frialdad en la iglesia. Se entra a la iglesia como que se entra a un club secular. Ahí no se siente la espiritualidad. El retrato de la iglesia primitiva es para nosotros vital que lo tengamos si queremos avanzar la obra en nuestra iglesia. Si no, sencillamente son planes en papel, son planes por escritos, son planes que no se llevan a cabo porque el Espíritu Santo no trabaja en una iglesia que tiene división. Muy bien, gracias hermanos, creo que hemos terminado la lección. Por favor, vaya y lea
el comentario de la lección, que lo voy a poner en la lección PDF después del día viernes. Allí va a decir comentario del video y usted va a encontrar muchísima información de mucho valor que le va a ayudar a comprender un poco mejor la lección. Gracias por su atención. Nos vemos la otra semana con la ayuda de Dios. Va a estar mejor de salud. Esa es la esperanza que tengo. Feliz semana a todos y que Dios les bendiga.